Buenas tardes, hola, bienvenidos a este webinar de introducción a Bridge. Vamos a ver un poco las funcionalidades principales de esta aplicación. Es una aplicación premium de Smartsheet y es una aplicación que nos va a permitir conectar datos y programar procesos y acciones conectando información o bien dentro de la plataforma Smartsheet entre distintos elementos y principalmente también la posibilidad de conectar información de otras plataformas tipo RPs, CRMs, etcétera, directamente con Smartsheet. Entonces, la idea es que es una herramienta de integración y de automatización. Bueno, me presento, soy Rafa Serrano, cofundador y CTO de Uniendo Nodos. Es un placer acompañaros en este webinar. Vamos a hablar un poquito de, bueno, pues esta diapositiva representa un poco el ecosistema de Smartsheet con las aplicaciones, algunas de las aplicaciones premium y avanzadas que tenemos, por ejemplo, Resource Management para la gestión de recursos, Brandfolder para la gestión de activos digitales. Tenemos herramientas como Control Center, Dynamic View, Data Shuttle, Bridge, Data Mesh. Hoy nos centramos en esta, en Bridge. Bien, vemos aquí relevante la parte, o sea, un poquito más grande. Vemos aquí, destacamos Resource Management y Brandfolder. Digamos que estas dos herramientas están integradas dentro de Bridge y la herramienta Bridge nos va a permitir realizar acciones tanto en Resource Management como en Brandfolder y conectar cualquiera de estas dos con Smartsheet para unificar todos los procesos. Bien. Bueno, Bridge, ¿qué es? Motor de automatización de procesos, herramienta no-code multiplataforma. Bien, hablar de no-code es una herramienta que está orientada a usuarios que no tienen un perfil de desarrollo, un perfil técnico de programadores. No se requiere un perfil técnico muy elevado para poder construir estas conexiones y generar flujos de procesos donde bueno, pues automaticemos acciones y integremos toda la información. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hay esos flujos de trabajo. Enseguida vamos a ver cómo son. Hay algo que desencadena ese flujo y luego llevaremos a cabo una serie de acciones o tareas siempre con información entre medias. Bien, integración, automatización de procesos. ¿Cuáles son los problemas principales que nos podemos encontrar cuando tenemos necesidades y requerimientos de integraciones o de conexión entre plataformas? Bueno, pues tiene que ver con, primero, se requiere de un perfil de desarrollo o técnico especializado. Ya hacen falta, pues eso, una persona o equipos que puedan realizar ese desarrollo en código en distintos lenguajes para conectar a través de APIs. Claro, entonces eso suele ser también una barrera a veces o bien por costes o bueno, pues no se tienen estos recursos internamente. Entonces esta herramienta facilita el uso sin necesidad de este perfil tan elevado. Esto tiene que ver también con el tiempo. Es una herramienta en la cual el hacer los ajustes, construir los primeros flujos y diseñar procesos es algo bastante rápido y ahí estamos hablando ya de los tiempos. O sea, las implementaciones que hacemos con Bridge son mucho más rápidas, ágiles y eficientes que las que tendríamos que hacer picando código o generando código a medida. Bien, luego también esta herramienta, otro de los problemas que nos encontramos, hemos hablado del tiempo, hemos hablado del perfil de especialización, hemos hablado de que la información pueda estar dispersa en distintas aplicaciones, soluciones, programas. Bien, aquí la idea es que Bridge va a unificar todo esto y podemos tener todas estas integraciones dentro de una misma plataforma. Bien, los retos, si hablamos un poco de retos principales, hablamos de, efectivamente, la centralización, única fuente de información
Bueno, pues esto es lo que acabo de explicar. Centralizamos todos los workflows y todos los automatismos en una plataforma. Autonomía, en el sentido de no dependencia de perfiles muy cualificados y que, bueno, pues nuestros propios equipos con una pequeña formación puedan llevar a cabo integraciones, conexiones entre plataformas y generación de procesos automatizados. Y esto nos lleva a la rapidez, está relacionada una con la otra, autonomía, rapidez, centralización. Bien, bueno, em, algunos de los puntos destacados, la automatización de procesos. La idea es que esta herramienta nos puede garantizar pues, una ejecución precisa, eficiente y puntual de determinados procesos empresariales. Y estos procesos empresariales pueden ir desde simples transferencias de información hasta flujos de trabajo mucho más complejos en los cuales interviene pues, la lógica condicional, se preguntan si ocurren, según qué valores se hacen unas cosas, se hacen otras, como vamos a ver ahora en la demo. Entonces ahí los flujos pueden ser algo muy sencillito, con 1, 2, 3, 4 pasos muy simples, o podemos ya construir flujos más complejos en los cuales metemos condicionantes y diferentes situaciones por las que el proceso puede ir por un camino o por otro, ejecutando diferentes tareas. Bien, vamos a hablábamos de esto, de realizar un flujo eliminando procesos manuales, enseguida lo vemos conectado en la plataforma. Integración de sistemas. ¿Qué sistemas podemos integrar? Bueno, en realidad podemos integrar y podemos conectar cualquier plataforma que tenga APIs o que tenga desencadenadores, triggers, el concepto de trigger, disparador o desencadenador. Es decir, una plataforma que sea capaz de enviar, por ejemplo, cuando ocurra algo en esa plataforma, una URL avisando de que ha cambiado una tabla, una fila, un registro, una columna, cualquier valor. Bueno, pues Bridge nos permite generar un concepto que se llama webhook, que es como una escucha, es como haríamos de Bridge que estuviera a la escucha y que cuando recibiese una URL de una plataforma externa, que fuera capaz de interpretar la información que se ha enviado por esa URL y con esa información, Bridge lo programamos para que haga cosas, para que vaya a una hoja de Smartsheet, inserte una fila, modifique los valores desplegables de una columna, elimine filas o genere columnas, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver que Smartsheet tiene algunas integraciones ya dentro de la propia plataforma y también sabemos que estas integraciones, bueno, está previsto que se van a ir añadiendo nuevas integraciones. Por ejemplo, tenemos integraciones, decíamos antes, con Brandfolder, con Resource Management de Smartsheet, pero tenemos también con SharePoint, tenemos también con otras herramientas. Bien, ahora veremos también dónde está esto, la parte de Bridge. Y directamente yo creo que vamos a ir, bueno, hay dos conceptos aquí, por comentar un poquito de cada uno de ellos. Hablaba del elemento disparador, el trigger. Bien, esto es que lo que va a ejecutar o a desencadenar una serie de acciones. Nosotros vamos a aglutinar estas acciones en un workflow, una especie de organigrama con acciones definidas, pero tiene que haber algo que ponga en marcha esa ejecución. Y este algo es el concepto de trigger. Entonces, podemos podemos generar estos triggers, por ejemplo, cuando en Smartsheet cambiemos, se agregue una fila nueva, se agregue o se modifique una fila nueva. Cuando se modifique, por ejemplo, una columna en particular, cuando haya un cambio de un dato dentro de una columna de una hoja de Smartsheet, podemos hacer que automáticamente se produzca ya este desencadenante para que Bridge haga el proceso que hayamos definido. Bien, tenemos la posibilidad también, por ejemplo, pues cuando se agrega en Resource Management, cuando se crea un nuevo proyecto, podríamos ejecutar un bridge, cuando se realiza una asignación de una tarea dentro de Resource Management, bueno, y muchas más posibilidades. Luego tenemos el concepto de módulos, un poco ahí los módulos son los elementos en los que vamos a ir confeccionando las tareas. Bien, vamos sin más dilación. Aquí tenemos
algún organigrama, un poco, alguna idea de conexión, como fuentes externas, por ejemplo, SAP, de Oracle, se conectan a través de Bridge, en este caso a través del concepto de webhook, ¿vale? Un webhook de entrada. Vemos también aquí conectividad de Grand Folder. Bueno, pues cualquier aplicación, como os decía, vamos a ver las que están integradas y mediante el concepto de webhook, cualquier herramienta externa que pueda enviar una URL con un JSON, por ejemplo, ¿no? Vamos directamente antes de a la demo. Bien. Bueno, estos son algunos de los elementos de SmartSeed que van a intervenir en los diferentes procesos, ¿vale? Son hojas sencillitas que vamos a ir viendo cada una de ellas por aquí y vamos a ir viendo un poco el funcionamiento. Bueno, la idea es contaros 3 prácticas. Vamos a ellas. Por ejemplo, tenemos... Vamos a ver aquí. Perfecto. Esto es Bridge. Bien. Esta es la herramienta Bridge, ¿vale? Esta herramienta lo que hace es que está configurada por espacios de trabajo y los espacios de trabajo podemos crear workflows como estos que os estoy mostrando, ¿vale? Vamos a manejar 3 workflows distintos. Aquí estamos viendo este, por ejemplo, ¿no? Este es un poco más elaborado, este tiene un poquito más de, bueno, tiene más acciones. Pero vamos por los más sencillitos. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí, a ver, el más sencillo es este. Fijaros qué sencillo es esto. Aquí hemos configurado un workflow con prácticamente hay 3 elementos, ¿vale? Voy a duplicar pestaña y sí que quiero mostraros un poquito algo de la interfaz, ¿vale? Cómo estructura. Fijaros, tenemos, como me he duplicado, aquí todos los workflows que nosotros necesitemos para diferentes procesos, departamentos, áreas, sedes, etcétera, localizaciones, jugamos con este concepto, los workspace, ¿de acuerdo? Entonces podemos crear tantos workspace como queramos y en esos workspace, cada workspace, pues podemos crear dentro de los workspace los workflows, ¿vale? Entonces, si la idea inicialmente creamos un workspace, por ejemplo, nosotros vamos a usar este de Webinar Bridge y dentro de este tenemos unos workflows creados, ¿vale? Pero podríamos crear uno nuevo. Entonces, crear un workflow vendría por aquí este enlace. Hacemos un clic y daríamos nombre al workflow. Simplemente un nombre. Y con el workflow creado ya tenemos como el lienzo sobre el que construir la lógica y las acciones que quisiéramos llevar a cabo. Entonces, ¿cómo articulamos y cómo está estructurada la información? En la parte izquierda, en el panel de Bridge, tenemos, por ejemplo, unos conceptos muy utilizados en cada workflow que tienen que ver con, bueno, pues el concepto state, que es esta cajita que vemos aquí, que normalmente la utilizamos para poner nombre a las acciones que vamos llevando a cabo y para que luego podamos hacer un chequeo y tener una secuencia cuando se ha ejecutado todo el workflow. Estos states nos van a servir para saber por dónde ha ido pasando el organigrama, la lógica, el workflow. Bien, fijaros en la parte de integrations. Aquí en integrations tenemos estas 5 por defecto, vamos, tenemos 5 actualmente. Tenemos integraciones, la que más utilizamos principalmente es SmartSeed, ¿vale? Ahora llegamos a SmartSeed, pero por ejemplo, podemos conectarnos con Google Translate y podemos hacer, mediante esta conexión con Google Translate, podemos conseguir de una manera muy sencilla que se traduzcan diferentes textos que podamos tener. Esos textos, por ejemplo, están alimentando diferentes dashboards. Pues bueno, pues podemos utilizar esa integración con Google Translate para ejecutar traducciones a distintos idiomas. Ahora os mostraré un ejemplo de traducciones. Fijaros, también tenemos las integraciones con Resource Management, esta herramienta de gestión de recursos complementaria de Smartsheet que se está integrando en Smartsheet, ¿vale? Pues aquí, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo con
Gestión de recursos, pues crear asignaciones, crear proyectos, crear usuarios, cargar determinados elementos de esta aplicación, obtener listado a nivel de bases de datos de todos los, por ejemplo, pues proyectos, usuarios, actualizar información, proyectos, usuarios. Bien, hay más integraciones, aparte de Resource Management, tenemos ServiceNow, tenemos integraciones con SharePoint, por ejemplo, que podemos hacer en SharePoint directamente desde Bridge. Pues podemos crear un list item o borrar un elemento de lista, encontrar elementos de lista por nombre, obtener listados, los elementos de desplegables, renombrar o renovar suscripciones, actualizar elementos de lista. Bien. Y ahora vamos a probablemente la que más usamos, que generalmente esto está vinculado con SmartSheet, ¿no? Se trata de cómo conectamos cosas a SmartSheet, cómo integramos otras plataformas en SmartSheet y qué podemos hacer desde Bridge. Aquí hay un montón de acciones. Por ejemplo, podemos agregar columnas, comentarios en fila, podemos agregar filas, podemos copiar filas, podemos desactivar usuarios dentro de la organización, eliminar filas, obtener un adjunto de una hoja, de una fila, cargar columnas, cargar comentarios, cargar informes, filas, hojas, la day request, solicitud de actualización, ¿vale? Pues podemos obtener una solicitud de actualización para ver en qué estado se encuentra, si se han rellenado los datos o no, carga de usuarios, bien, listado de distintos elementos, búsqueda en la hoja, envíos, esto es muy interesante, movimiento de filas entre hojas, por ejemplo, el envío de solicitudes de actualización. Estos forma parte de los automatismos de SmartSheet, es decir, que automáticamente mediante Bridge podemos programar para que cuando un sistema externo me envíe una actualización que se ha producido en un proyecto que tengo registrado en SmartSheet, pues por ejemplo, puedo enviar automáticamente cuando tengo a lo mejor la validación de que el proyecto está aprobado. Me viene por otro sistema y me lo notifican a Bridge. Entonces, ahí puedo meter una cajita como esta. Básicamente, fijaros un poco la interacción. Estos elementos aquí se pueden ir arrastrando y soltar, ¿vale? Normalmente jugamos con el new state para ir poniendo nombres a las acciones que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, cosas como esta, get row, bueno, perdón por las mayúsculas. Y ahora un get row, perdón, aquí, básicamente es esto. O sea, eso es arrastrar el elemento que tenemos a la izquierda para construir algo. Y cuando tenemos ya el elemento, un doble clic, ahora vemos que nos abre un panel en la parte derecha de Bridge y en este panel es donde configuramos qué hoja queremos trabajar, cuál es el correo, si se necesita un correo porque se va a enviar, en este caso, una solicitud de actualización, el correo del destinatario. Bueno, pues algunos códigos, además esos códigos los podemos obtener ya según vamos construyendo el- el flujo, ¿verdad? Siempre que se empieza un flujo, tenemos como primera cajita la cajita trigger, el disparador. Entonces, en esta cajita lo que hacemos es primero decirle qué es lo que va a desencadenar que se ejecuten las cajitas que tenemos a continuación, ¿vale? Entonces, si vamos al punto de inicio del trigger, doble clic, vamos a simular una configuración, por ejemplo, crear un trigger, aquí hacemos un clic y aquí, ¿qué posibilidades de trigger tenemos? Pues tenemos cuando ocurra algo en brand folder, que notifique a Bridge. Bueno, Google Translate, Inbound Webhook. Tenemos el Inbound Webhook significa que podemos configurar una URL de escucha para que cuando herramientas externas envíen información a esta URL, Bridge, en el momento que entre información a esa URL, ya ese es el trigger, el disparador, y ya se estarían ejecutando las acciones que hubiéramos establecido. Bien, bueno, pues este podría ser vamos a poner un ejemplo con SmartSheet, son los más utilizados. Entonces, el trigger de SmartSheet, ¿cómo lo configuramos? Básicamente, os puedo mostrar algunos que ya están hechos. Por ejemplo, vamos a utilizar alguno de estos.
Bien, tenemos ahí, le hemos puesto un nombre, el nombre el que queramos, y aquí, ¿qué nos pide a la hora de confeccionar un trigger que en este caso viene de Smartsheet? Por ejemplo, queremos que cuando se cambien valores en una columna de Smartsheet, que automáticamente se ejecute el flujo. Bien, en este caso nos pide el Sheet ID. Vamos a ver, os muestro también dónde tenemos el Sheet ID. Mirad, en las hojas de Smartsheet, bien. Si nos vamos al menú File, Archivo y pinchamos en Propiedades, Properties, ahí tenemos Sheet ID, un código, que ese es el código que internamente mediante programación y en Bridge usamos estos códigos para indicar cuál es la hoja o a veces cuál es la fila, también hay códigos de columna, ¿vale? Entonces, este código termina 844, vamos a ver, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Es el mismo código. Entonces, el disparador, un nombre, el ID de la hoja sobre la que establecemos. Y ahora, aquí, ¿qué opciones me da? Esto es parecido a los automatismos, aunque es más potente, ¿vale? Aquí podemos decirle que el disparador salte cuando se agregan filas, cuando se cambian filas, cuando se eliminan filas, cosa que no tenemos en los automatismos de Smartsheet, cuando las columnas son cambiadas, cuando las propiedades de una columna cambian, cuando una columna sea borrada, cuando los valores de una columna son cambiados o cuando se agregan comentarios o adjuntos. Por lo tanto, todo esto, cualquier opción de estas, determina que se va a producir el desencadenante, la llamada a que Bridge se ejecute. Vale, luego normalmente aquí hemos elegido, por ejemplo, que cuando se modifique una columna, fijaros aquí, en este caso le hemos dicho que cuando, voy a refrescar esto, que están variadas las columnas, o sea, se han desplazado, ahora mejor. Le hemos configurado aquí que cuando se modifique esta columna español, es decir, cuando en esta columna hagamos un cambio, automáticamente se va a ejecutar. Fijaros aquí el nombre de la columna español. Este ID no lo podemos ver directamente en la hoja, pero bueno, se encarga Bridge de meterlo. Nosotros solo le pusimos el nombre de la columna. Bien, entonces ya tenemos, este es el ejemplo del disparador y vamos a probar la primera práctica. A ver, la primera práctica que la tenemos aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande y os voy a explicar un poco. A ver, vale. Os voy a explicar un poco lo que se hace. Bien, cuando en la columna en español meta un texto, de hecho lo voy a hacer ahora y vais a ver los cambios. Mirad, copio este texto que ya tengo preparado aquí, lo voy a pegar aquí, control V y le voy a dar a salvar. Bien, lo que espero que Bridge internamente se ejecute, me coja el valor que tenemos, que acabamos de meter, el cambio que hemos hecho en la columna español, en este caso es insertar esta celda, y que automáticamente traduzca esto a inglés, alemán, francés, italiano. Mientras esto lo hace, que puede tardar 2 minutos, una cosa así, le vamos a dar tiempo que lo vaya ejecutando, os voy explicando el workflow que tenemos. Bien, entonces el workflow es cuando en español se mete un cambio, se ejecuta esto y empieza a procesarse por aquí. Se carga la fila que se ha modificado. Con la fila cargamos y ponemos un condicionante. Aquí ya vamos poniendo condiciones. Por ejemplo, si no hay texto, está vacío la columna, no ejecutamos nada y hacemos que ese workflow finalice. Pero cuando hay texto, que viene a ser lo que controlamos en este condicional, le decimos, perfecto, pues quiero que usando la cajita de Google Translate, quiero que el texto que previamente hemos cogido a partir del trigger y mediante ejecuciones, ¿vale? Que lo traduzca de español a inglés. Ahora, aquí, traducción de español a alemán. Si os fijáis, es repetir lo mismo. Aquí traducimos de español a francés y aquí traducimos de español a italiano. Por último, bueno, pues esto ya es una finalización. Hace una update road. Vamos a ver si aquí han pasado cosas. Bien, yo creo que os se va a refrescar en breve. Mirad, ya lo tenemos. Ya está pinta por aquí. Le hemos metido el texto en español, perdón. En Bridge es un motor de automatización de procesos, no code y multiplataforma, genera flujos de trabajo entre Smartsheet y otros sistemas desencadenando acciones, automatizando tareas y compartiendo datos. Esta información la tenemos traducida automáticamente gracias a Bridge en inglés, alemán, francés, italiano.
Si alguno se está haciendo la pregunta de para qué nos puede servir esto, la respuesta es, podemos estar trabajando en una empresa multinacional que tiene dashboards en los cuales comunica a los clientes, dashboards de Smartsheet en diferentes idiomas, y lo que hacemos es que habrá un dashboard de inglés que esté cogiendo esto y lo esté metiendo en el apartado correspondiente, el alemán lo estará cogiendo, digamos, cada país o cada dashboard de cada idioma estaría cogiendo celdas distintas para representar. Esta es un poco la idea, ¿vale? Cómo una traducción puede permitirnos automáticamente modificar texto prácticamente en tiempo real a múltiples idiomas para múltiples dashboards, ¿vale? Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo hemos construido una cosa que visualmente, bueno, nos parece divertido. Bueno, voy a borrar, fijaros, voy a eliminar por aquí. Esto lo que hemos hecho es conectar mediante programación. Hemos programado Bridge para que cuando... voy a borrar ese mapa, por ejemplo, ¿bien? Fijaros, hemos metido aquí algunos lugares emblemáticos, hemos buscado en Google lugares emblemáticos, en este caso de Madrid, por ejemplo, pero podríamos variar. Incluso tenemos estadios de fútbol. Bien, la idea es cualquier dirección que sea reconocible por Google Maps, si en esta hoja lo que hacemos es marcamos, por ejemplo, vamos a marcar todo esto. Aquí, primero este lote, aquí. Fijaros, simplemente marcando un check y guardando, ahí, este es el disparador. Hemos configurado un workflow que cuando lanza llamada cambia, automáticamente lo que va a hacer es que envía a un programita que tenemos en escucha la información de qué fila, cuál es la hoja que cambia, qué fila ha cambiado, y ese programita automáticamente coge, le pasamos o sea, Bridge le pasa la información de cada fila que hemos activado, y con esta información que se pasa a ese programita coge la dirección, la busca en Google, carga el mapa y lo pinta aquí. Entonces, pero para eso interviene Bridge. Vamos a ver el flujo de Bridge, cómo sería. En este caso, es muy sencillito este flujo. Este es el disparador, es cuando hacemos check en la casilla, tenemos un get row. Generalmente, casi siempre usamos un get row cuando estamos haciendo que una fila, o sea, un dato ha cambiado en Smartsheet. Casi siempre cargamos la fila para ver cuál es la información que ha cambiado. En este caso veríamos obtendríamos de aquí la dirección. Fijaros, aquí se mapean información que podemos extraer de aquí. Mirad, estoy pinchando arriba a la derecha, esta ejecución, aquí veríamos cuándo se han ejecutado. Y fijaros, ¿de dónde se cogen? Por ejemplo, el ID de la hoja, el ID de la fila, pues se coge de aquí el disparador, ya tiene aquí un ID, este es el ID de la hoja, y dentro de Event tenemos el ID row, el ID de fila. Entonces, si queremos copiar el ID de la hoja, pinchamos tres puntitos, le damos aquí, y ese ID de la hoja es el que pegamos aquí. Entonces, ¿de dónde salen los datos? ¿De dónde los cogemos? ¿Cómo los referenciamos aquí con esta arquitectura entre llaves? Pues siempre buscamos la ejecución de los workflows, o sea, de los triggers, perdón, y a partir de la ejecución de uno de ellos, este es el concepto de trigger, y ese trigger siempre lleva el ID de hoja y, en este caso, el ID del row que ha cambiado, ¿vale? Ahora, a partir del ID del row, ¿vale? Fijaros, el siguiente caja que tenemos aquí es get row. ¿Qué es esto? Get row. Get row ha cogido la hoja de Smartsheet y tenemos un componente row y tenemos un componente cells. Dentro de cells, veis aquí dirección, como tenemos templo de bot Madrid. ¿De dónde sale eso? Porque previamente hemos ejecutado en pruebas anteriores que hemos hecho este templo de bot de Madrid. O sea, está en realidad es una fila que se ha procesado y se ha obtenido la dirección, ¿vale? La tiene Bridge y ahora Bridge, ¿qué hace? Hace una llamada por API. En este caso, este es un ejemplo típico de llamadas por URL. El método POST, tenemos una configuración de parámetros. Aquí se está pasando la información con una primaria, la dirección, fila, la hoja, información que necesita el programita para saber qué ha cambiado, qué dirección tiene que buscar y pedirle a Google que le mande el mapa y coger ese mapa y meterlo en la celda correspondiente. Pues ya veis que este flujo es súper sencillo, es bueno, nada, muy fácil, son 4 cositas. Y aquí,
Voy a refrescar, vamos a ver si... Y si no, paso al siguiente, que es cuestión de unos segunditos, normalmente lo que tarda en probar. Fijaros cómo ya están creadas los mapas, ¿vale? Vamos a Museo Reina Sofía, hacemos doble clic. Aquí vemos Museo Nacional Reina Sofía, Museo del Prado, bien, el Templo de Devot, aquí lo tenemos. Cada una de ellas, ¿veis? Palacio de Comunicaciones de Madrid, aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, pues esto es súper rápido y vamos con el tercer y último ejemplo. En el tercer y último ejemplo, ¿qué tenemos? Voy a cambiar aquí a esta otra interfaz. Un momentito. Aquí. En este lo que tenemos, este es un poquito más complejo, tiene lógica condicional y os explico la situación. Tenemos un formulario aquí. Imaginaros, tenemos un control de proyectos y cada vez que se genera un proyecto, un departamento de gestión documental necesita tener un control de todos los documentos que requiere ese proyecto. Pero ese proyecto, depende de si está en Estados Unidos o está en Japón, se tienen que agregar unos documentos en el caso de Estados Unidos y otros distintos en el caso de Japón. Por ejemplo, para Estados Unidos la idea es meterle 8 documentos con estos nombres y cada vez que sea un proyecto vinculado a Japón, 7 documentos que son distintos, con nombres distintos. La idea es tener un control en una hoja de Smartsheet de adjuntar aquí cada uno de esos documentos, que se adjunten, que alguien vaya validando qué documentos se han rellenado, que incluso podamos visualizar el estado en el que se encuentran esos documentos. Y bueno, pues incluso de aquí podemos sacar un dashboard, agrupar por país, agrupar por proyecto, cuántos documentos de un proyecto se han completado con respecto del total, porcentajes, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lanzamos esto? Muy fácil, un formulario. Vamos a poner aquí, voy a cambiar de código, voy a meter uno diferente. Venga, pues por ejemplo, una cosa así, proyecto webinar UNE. En este caso, para Japón, le damos a remitir. Simplemente iniciamos en un formulario. Ese formulario, ¿qué hace? Agrega a una fila automáticamente a esta hoja de condición, ¿vale? Aquí y ahora, una vez que se ha agregado aquí esta hoja, ¿qué ocurre? Pues aquí vamos a esperar que Bridge interprete si la solicitud que hemos enviado es de Japón, pues nos va a meter aquí, debería de meter 7 documentos que son los que tenemos actualmente. Mientras os voy comentando el, el, el workflow, en este caso, vamos a verlo. Básicamente el disparador, cargamos la fila, en esa fila extraemos, ponemos una condición para detectar cuál es el país, básicamente aquí pues estamos cogiendo, detecta el país, aquí pregunta cuando el país es Estados Unidos, ¿qué hace? Pues agrega una fila. ¿Y esa fila qué tiene? Esa fila tiene un documento con este nombre, le estamos propagando por aquí el código de proyecto y le estamos propagando por aquí el país. El código de proyecto aquí y el país lo sacamos de aquí, en este caso del getRow. Aquí tenemos código, ¿veis? Nombre de proyecto, el país, el ID de proyecto. Toda esa información, entramos aquí, vamos al display value, por aquí copiamos y es lo que con lo que vamos alimentando estas cajitas, ¿vale? Entre cada acción de add-row hay un state, simplemente, pero para poner nombre y para que cuando precisamente analicemos las ejecuciones de todos los disparadores, que veis que hay una ejecución, si tuviéramos errores encontraríamos cosas como estas, un simbolito rojo, un semáforo rojo y ese error pues vamos depurando, nos va indicando que falla y la idea es ir depurando. ¿Veis? Esta es una ejecución completa, ¿vale? Ha tardado unos 31 segundos desde que se ha iniciado. Vamos a ver, se trata de eso, si en función del país genera unos documentos, vamos a ver el nombre de este primer documento, esto es USA contrato inicial. Pero fijaros que si entrase por la rama de Japón, el primer documento que genera se llama Japón contrato inicial. Entonces bueno, pues queremos tener un control de diferentes, vamos a verlo por aquí. Fijaros que ya está cargando aquí automáticamente los documentos y simplemente pues es dejarle, nada, pues unos segundos que termine este proceso. Y bueno, pues con esto un poco queríamos mostraros algunos ejemplos de utilización de Bridge. Entonces, bueno, ya nos vamos en tiempo. Voy a, voy a consultar a ver si hay alguna pregunta. Antes de cerrar la presentación, bueno,
quería recordaros que tenemos programados próximos webinars y que ahora a lo mejor os enviamos un enlace por si estáis interesados en alguno de los siguientes webinars que vayamos a dar. Nosotros estaremos encantados de compartir nuestro conocimiento, experiencia, nuestra visión y confiamos en que estos webinars sean de vuestro agrado y sean una ayuda para vosotros. Bueno, pues aprovecho, nada, lo dicho, me despido de todos vosotros, os agradezco el ratito que os habéis tomado y que espero que haya sido de vuestro interés. Os esperamos en los próximos webinars que hagamos. Un saludo, un abrazo.